Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de cálculo 2 o cálculo integral, hoy estudiaremos un método para calcular volúmenes de sólidos en revolución. Particularmente hablaremos del método de capas cilíndricas o cascarones cilíndricos. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, para que le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿qué ocurre con este método? Aquí voy a ir un poquito más allá de las demostraciones, de los teoremas, y voy a ir muy al grano porque sé que probablemente eso es lo que estás buscando. Entonces, mira, nosotros aquí tenemos una curva cualquiera. En este caso tenemos una función f de x. Lo que yo deseo es que esta curva gire con respecto a un eje paralelo al y. Tiene que recordarse que cuando una figura gira con respecto a un eje paralelo al y, esta recta se caracteriza porque el valor de x es una constante. Aquí particularmente voy a utilizar el mismo color que tengo acá, creo que es este. Un valor k. La idea, ¿cuál es? Esta curva f de x gira alrededor de este eje, que es un x igual a k, de tal manera que forma una figura, que en este caso yo aquí la dibujé para ustedes rotándola, que sería como una especie de disco que tiene como en la parte superior un hueco que se genera como una pequeña profundidad, y en la mitad tiene un orificio, tal cual como estamos viendo acá. Si ustedes prestan atención y utilizan la imaginación, se van a dar cuenta de que esto es exactamente lo que estoy dibujando aquí. Y aquí está el eje de rotación. La idea es cómo yo calculo el volumen de esta figura entera, solo teniendo la función f de x y obviamente los valores de a y b, que es desde donde inicia. Aquí lo voy a resaltar, el valor de a y el valor de b, que ya se ha vuelto como muy típico. A, B, ya se ha vuelto como muy típico utilizar esos valores. Entonces, miren, como ya han visto en este canal de YouTube, uno siempre toma un pedacito, intenta hacer una suma de Riemann en términos de los volúmenes, pero aquí yo voy a simplificar mucho las cosas, muchísimo. De tal manera de que aquí lo único que quiero que ustedes presten atención es el hecho de que el volumen se puede representar de la siguiente manera. Quiero que ustedes piensen que de aquí a aquí, del eje de rotación hasta una sección del cuerpo, hay un radio R. Ese radio R, sí, yo imagino que rota con respecto a este eje, voy a tener un cascarón o una capa cilíndrica. El volumen de una capa cilíndrica no es más que 2pi por el radio multiplicado por el pequeño espesor que tenemos acá, que ese sería un espesor delta x, en este caso espesor delta x, multiplicado por la altura, en este caso del cilindro, que en este caso la altura representaría la función f de x. Tomando la suma de Riemann, haciendo el límite cuando los pedacitos son ínfimamente pequeños, llegamos a este resultado. Que el volumen simplemente es igual a 2pi. Este 2pi es de fórmula, siempre va a estar. 2pi veces la integral de a hasta b de r de x, que sería el radio o la distancia que hay desde el eje hasta un pedacito del cascarón cilíndrico. F de x por dx. Recuerden que f de x aquí se los voy a colocar para que les quede bien claro. Representa una altura. Aquí creo que no quedó muy cómodo con ese 3. Vamos a ponerlo en 2 para que sea más claro. Aquí tenemos una altura. Esto es un radio. Y esto es, voy a ponérselos aquí porque siempre me lo preguntan mis estudiantes. Esto es de fórmula. Siempre aparece.
Entonces siempre tenemos esta fórmula. El volumen utilizando el método de cascarones o capas cilíndricas es igual a 2pi integral de A hasta B de x menos k f de x de x. No hay nada más que inventar, no hay nada más que decir. Lo importante es que aquí deben de recordar que el giro es con respecto a un eje paralelo al eje Y. Voy a dejarlo así. Eso, yo creo que sí. Hacemos estos dibujitos en todos, nos va a quedar claro de hacia dónde estamos girando. Bueno, que también puede ser al otro lado, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es? La idea es siempre utilizar esta fórmula. Hay otros métodos donde en vez de girar con respecto a un eje paralelo al eje Y, se gira con respecto a un eje paralelo al eje X, que es el método de arandelas, que ese video también ustedes lo pueden encontrar en nuestra lista de reproducción de cálculo, en la descripción de cálculo integral, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción, donde están todos los videos completos. Entonces, particularmente aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Si el eje de rotación es el mismo eje Y, eso significa que K es igual a 0. Es decir, el eje Y, recuerden que se representa por X igual a 0. Entonces, si el eje de rotación es el mismo eje Y, K es igual a 0 y la fórmula del volumen por capas cilíndricas es 2pi integral de A hasta B de x f de x. Y listo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que esto nos quede relativamente o completamente claro. Entonces en este caso voy a hacer un ejercicio súper sencillo. En este caso tenemos el eje de rotación que nos lo han dibujado. En este caso es este. Aquí quiero que se den cuenta que en el dibujo es claro que K vale 1, porque recuerden que K es la distancia de acá hasta acá. Se lo voy a dibujar. Creo que estoy en 5. Voy a bajar a 3. Y aquí voy a acercarme, voy a hacerle en 2 para que les quede claro de que aquí el valor de K es igual a 1. Creo que eso parece un menos, entonces voy a... Eso. Yo quiero que esto quede súper claro para ustedes. Entonces creo que aquí es tremendamente claro que K es igual a 1. Quiero calcular ese volumen desde A igual a 2 hasta B igual a 4. La función f de x es igual a x al cuadrado. Creo que he hecho que este es un ejercicio bastante simple. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reconocer lo que tenemos acá. Voy a tener que mejor copiar esto en otro tablero. Acá abajo. Copiar nuestra fórmula y comenzar a identificar elementos para sustituir en ella. Entonces aquí voy a bajar un poco. Acá centro. Y aquí tengo que colocar negro. Aquí 3. Uy, quedó todo naranja. No se asusten. Es solamente coger, seleccionar acá y quitar. Listo. Entonces aquí tenemos ya el ejercicio. Entonces aquí ¿qué tenemos que identificar? Como ya les había dicho. Aquí primero que todo hay que identificar cuánto vale K, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale f de x. Aquí como yo ya les he dado el dibujo es tremendamente claro. Aquí tenemos 2pi veces la integral, en este caso es de 2 hasta 4 de x menos k, pero en este caso k vale 1, de f de x, en este caso f de x es x al cuadrado, y multiplicamos esto por dx. Es decir, que aquí tenemos un 2pi integral de 2 hasta 4 x al cubo menos x al cuadrado de x. Aquí simplemente estoy distribuyendo, multiplicando. Esta integral también goza de una trivialidad tremenda porque esto es un 2pi veces la integral de x cubo es x a la 4 sobre 4. La integral de x al cuadrado es x cubo sobre 3. Y obviamente esto
lo evalúo de 2 hasta 4. Entonces esto sería un 2pi. Si evalúo en el 4, pues tendríamos 4 cuadrados sobre 4 menos 4 cubos sobre 3. Aquí voy a encerrar todo esto de esta manera. Menos 2 elevado a la 4 sobre 4 menos 2 elevado al cubo sobre 3. Cierro y listo. Ahí lo único que tendría que hacer es simplemente sustituir los valores, reemplazar probablemente nuestra calculadora, cuánto vale todo eso y listo. Aquí simplemente voy a correr todo eso para que no nos aprovechemos el espacio del tablero. Aquí simplemente tomamos. Aquí ahí no es un 2 sino un 4. Entonces tendríamos un 2pi multiplicado por 4 elevado a la 4 dividido entre 4 menos 4 elevado al cubo sobre 3 sobre 3 que tendríamos acá un 128 tercios, disculpen, 128 tercios. Ahora en vez de tomar ese 4 tomamos un 2, 2 elevado a la 4 sobre 4 menos 2 elevado a la 3 sobre 3. Que aquí tenemos también un 4 tercios, es decir, era un poco más sencillo. Entonces ese 128 tercios lo resto con esos 4 tercios. Aquí ya también había quedado bastante simplificado. Esto es 2pi por 124 tercios, pero ese 124 por 2 son 248 tercios de pi. Y así de simple queda calculado nuestro volumen utilizando el método de cascarones cilíndricos. Ahora, ciertamente a ustedes les parecerá que este ejercicio fue bastante sencillo. Entonces, para rematar, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más elaborado, un poquito más interesante. Entonces, acá voy a separar los tableros. Voy a dividir esto acá. Vamos a hacer un ejercicio que a mi juicio es un ejercicio que es digno de hacerse en un parcial. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Entonces, separo acá, separo acá. Entonces, en este caso quiero que se den cuenta que la altura yo la dejé en f de x. ¿Qué tal si la altura está delimitada por dos funciones? Entonces vamos a hacer un caso particular. Vamos a tomar esta de acá. Y vamos a tomar esta de acá. Voy a tomar otra curva. Aquí voy a borrar esto. Voy a tomar otra curva de acá. Entonces, miren, acá tengo esta función. Aquí la había tenido bien. Entonces, aquí teníamos una función. Esta no puede ser x al cuadrado. Entonces, esta la voy a poner un x al cuadrado más 1. Se la voy a poner una función x al cuadrado más 1. Y en la función de abajo voy a colocar algo más interesante. Eso. Aquí en la función de abajo voy a tomar la función g de x igual a raíz de x. Creo que es tremendamente claro que cuando x vale 2, tenemos que la función sería 2 al cuadrado más 1. Aquí sería un 5. Cuando vale 4, 16 más 1, 17. La función raíz de x cuando la evalúo en 2 me da raíz de 2. Y cuando la evalúo en 4 me da simplemente 2. Entonces definitivamente, es decir, esta función siempre es mayor que esta. Entonces, ¿cuál es la idea? Me piden calcular el sólido de revolución al girar
esta sección. La voy a dibujar acá. La voy a dibujar con el rojo que ustedes habían visto en el anterior. Entonces lo que voy a hacer es pintar la región que vamos a delimitar. Entonces lo tengo que colocar en 1 para que a ustedes les quede más claro. Entonces fíjense que esta es la región que yo quiero poner a rotar. Con respecto a qué eje. En este caso me están diciendo con respecto al eje Y. O vamos a ponerlo con respecto al eje Y. Para mayor simplicidad. Entonces aquí vamos a colocar rotar. Creo que la palabra aquí clave es rotar. Con respecto al eje Y. Es decir, que tenemos una curva grande, que esto sería como una especie de arandela aproximadamente. Entonces quiero que se den cuenta que en la fórmula que nosotros tenemos, recuerden que el f de x representa una altura, tal cual como lo dibujé acá, como lo escribí acá. Entonces, si se dan cuenta en el método de capas cilíndricas, ¿en qué cambiaría la fórmula? Simplemente seguiría siendo el mismo AB. El X seguiría siendo el mismo porque es de aquí hasta acá. En este caso, bueno, vamos a ponerlo con respecto a un eje cualquiera, X menos K. La única diferencia es que aquí tendríamos f de x menos g de x por dx. Sería como una generalización. Particularmente en este caso voy a correr esto un poco hacia acá para que no quede tan apretado. Eso. Aquí tenemos b, g de x. Es decir que en este caso sería 2pi integral de 2 hasta 4. En este caso, como estoy rotando con respecto al eje Y, K vale 0. Entonces tendríamos aquí simplemente x. F de x tendríamos x al cuadrado más 1. Menos g de x, que sería simplemente raíz de x de x. Y aquí pues lo único que hay que hacer es calcular esta integral. 2pi integral de 2 hasta 4. Aquí aplico la distributiva. Tendríamos aquí un x al cubo más x menos x por raíz de x. Quiero que recuerden que por propiedades de la potenciación, ese x raíz de x se convierte en un x. Aquí tenemos un x al cubo más x. Recuerden que raíz de x es como tener un medio. Tener esta x es como tener un 1. Y un medio más 1 son 3 medios. Entonces aquí tendríamos simplemente 2pi. Esta integral también es súper trivial. Tenemos un x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2 menos x a la 5 medios sobre 5 medios. Todo esto evaluado entre 2 y 4. Entonces aquí sería simplemente evaluar 2pi. Aquí voy a colocar como una llave grande. Sería 4 elevado a la 4 sobre 4 menos 4 elevado a la 2 sobre 2. No, más. Menos 4 elevado a la 5 medios sobre 5 medios. Todo esto entre paréntesis. Menos, pues todo esto en vez de tener un 4, pues tendríamos un 2. Aquí voy a tratar de ahorrar un poquitín de tiempo. Sé que estos videos así son bastante densos. Entonces vamos a... Aquí se está escapando un poquito el tablero, pero creo que nos podemos permitir eso. Aquí sería simplemente 2pi. Tendríamos 4 elevado a la 4 sobre 4 más 4 elevado a la 2. Divide entre 2 menos 4 elevado a la 5 medios
Y todo eso dividido en 5 medios. Entonces aquí me está dando, por lo menos por este lado, 296 quintos menos. Entonces ahí después cogemos todo lo que tenga 2 acá, 2 acá, 2 acá. Aquí colocamos un 2. Disculpen antes de que se nos vaya a olvidar, que es muy probable que ocurra. Un 2 acá, un 2 acá, un 2 acá. Entonces tenemos 2 elevado a la... pues aquí sí tenemos un número irracional. Porque aquí sí tendríamos 2 elevado a la 4. Es... 2 elevado a la 4 tenemos un 16. 16 entre 4, 4. Tendríamos un 4 dividido entre 2, 2. Y aquí recuerden que raíz de 2 es un irracional. Entonces esto sería raíz de 2 a la 5 multiplicada por 2 quintos. Entonces si hacemos todo esto en la calculadora, y obviamente pues 2pi también es irracional, entonces tendremos un número bien interesante aquí, 2pi. Voy a dejarlo expresado en términos decimales. 296 dividido entre 5 menos 4 menos 2 más el menos 2 más el 2 raíz, bueno, podemos escribirlo como simplemente 2 elevado a la 5 medios dividido entre 5. Entonces a mí particularmente me da un número bien grande, 328, 348.48, 4826. Entonces este sería el volumen del sólido. Como se dan cuenta aquí, como tenía una raíz de x, eso me generó un número irracional, pero este ya sería definitivamente el resultado. Entonces creo que ya con este ejemplito voy a encerrarles esta fórmula que creo que es importante. Esta fórmula es otra de las que tendríamos que, entre comillas, aprendernos de memoria. No sé si organizar un poco más el tablero o si ustedes ya lo entienden hasta ahí. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya con estos dos ejemplos tenemos una idea clara de cómo por lo menos utilizar la fórmula. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Aquí de nuevo les dejo el icono del canal para que se suscriban y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!